Y justo sobre este tema y entrando como el bateador emergente, porque le mandamos un saludo a buen Paco que trae enferma la garganta. Está con nosotros ya aquí Damián Cepeda, Cuauhtémoc Ochoa y el doctor Miguel Ángel Mancera para nuestra mesa política. Y como juez de línea, yo me voy a meter aquí al lado, así que ustedes, ¿qué opinan de este tema de las fosas en el país? Y justo lo que acaba de dar el día de hoy a conocer el fiscal, van a entrar tanto madres buscadoras, prensa y autoridades. La verdad es que es lamentable. Primero que nada, buenos días a Buen día, todos. Enrique, buenos días. Eso es un hecho lamentable en el que a todos los mexicanos nos tiene que preocupar. Hay que tener acciones inmediatas. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum hizo 6 puntos que hay que delinear y atacar, de los cuales algunos ya estaban dentro de las acciones de los gobiernos anteriores, como es ampliar las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, además el certificado único de registro de población, incorporar la ley de protocolos de alerta de búsqueda inmediata, equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, creo que ese es un tema muy importante. La publicación mensual de cifras verdaderas de las desapariciones en el país. Tú acabas de dar cifras que son alarmantes, en el cual hay fosas en todo el país y que pues son acciones que deberían de ser atacadas de forma inmediata. Y por último, fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Que son temas relevantes. El fiscal ayer en su conferencia de prensa pues tomó, o más bien mencionó acciones que no habían sido atacadas dentro del gobierno estatal, municipal, declaraciones del mismo presidente municipal, que el mismo predio había sido delineado y que no había sido de esta misma forma atacado, ¿no? O sea, bueno, visto en el mapa. Y bueno, yo lo que creo es que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un reto importante con los métodos de seguridad que está aplicando. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados y yo auguro resultados positivos para este tema, ¿no? ¿Cómo viene este se vuelve un caso muy relevante, me parece que de los que serán de muy alto impacto en este sexenio. Sin duda, las referencias que se han dado son brutales. Se utilizan pues epítetos en diferentes medios que llaman poderosamente la atención, desde la brutalidad hasta otros más severos. Yo lo dividiría en dos cosas. Primero, el anuncio que hace la presidenta de la República me parece que va mucho en consonancia de lo que aquí dijimos en la ocasión pasada, que había que cambiar protocolos, que había que atender cosas que ya estaban ahí, no son nuevas, comisión de búsqueda que ya estaba, el centro de ADN que se dejó, porque pues ha ido creciendo, pero qué bueno que se retome y qué bueno que se profundice. Me parece que algunas otras que se tendrán que revisar, porque esto de equiparar el delito de secuestro al de desaparición forzada, equiparlo ¿en qué? Hoy el delito de desaparición forzada tiene hasta 80 años de prisión, más sumas que se pueden ir adicionando por calificativas, y es un delito permanente, exactamente, que el delito de secuestro. Lo que sí habría que equiparar es el protocolo de inicio, que lo vemos que falló. Segunda parte a la que me voy a referir, esto que hoy en diferentes medios de comunicación se dice omisión, complicidad, pifia y diferentes señalamientos de la indagatoria que se inició por parte de un gobierno estatal, que se va a tomar ahora por la Fiscalía General de la República y que seguramente va a delinear muchísimas líneas de investigación. ¿Qué es lo que se debe profundizar? Si hay cadenas de custodia bien trabajadas, si se tienen indicios para ir hacia un señalamiento verdaderamente de un campo de exterminio, cuáles son las imputaciones que se les está haciendo a estas 10 personas que fueron detenidas, está acreditada la delincuencia organizada y esta intervención para poder ir al delito de desaparición forzada, porque hasta ahora nadie nos ha dicho que se les esté acusando de desaparición forzada, como sería obviamente lo que se esperaría. Entonces me parece que son dos líneas. Vuelvo al inicio, me parece que es un anuncio importante el que hace la presidenta de la República de dar esta instrucción, fortalecer comisión de búsqueda, fortalecer la identificación y ojalá que ahora sí de una vez por todas se puedan fortalecer
los servicios médicos forenses del país y se le dé la fuerza a los servicios periciales que se requiere. Parecería más un secreto a voces que un descubrimiento. Sí, a mí me parece un caso de horror y creo que la solución al problema de las desapariciones tan grave que estamos teniendo en este país va a venir si, solo si, se combate al crimen organizado. Ese es el problema. O sea, el origen es la violencia que está fuera de control en México y que tiene años fuera de control. Me parece a mí que particularmente en los últimos años que se decidió no combatir al crimen con esta política de abrazos, no balazos, que por supuesto que nadie queremos que anden a bala y bala, pero que pareciera que se dejó fortalecer a las bandas criminales, pues nos tienen en este pico de violencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque si tú agarras las cifras de desapariciones, son horroríficas. O sea, en los últimos 2 sexenios, es decir, los poquitos meses que lleva este y el sexenio anterior, es la mitad de todas las desapariciones que se tienen desde que se tiene registro. La mitad. Todos los sexenios juntos, todos en la historia, estos es la mitad. Y lo que hemos visto marcadamente con López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum es un incremento inexplicable de las desapariciones. Nada más para poner en contexto, en la época de Calderón, que fue una época de muchísima violencia, además de los homicidios se tenían 7 desapariciones en promedio por día. Sí. Con Peña Nieto se tuvo 15. Eso brincó con López Obrador a 25. Eso es estadísticamente inexplicable. Pues no estamos ahí. Resulta ser que ahora, tan solo unos cuantos meses, se ha brincado de 25 al día a más de 40. Entonces, ¿qué parece que está pasando? Hay 2 explicaciones que hacen sentido común. Una manipulación de cifras, sin duda. Claro. Sin duda, en donde dicen, es que están bajando los homicidios, pero mira, resulta ser que están subiendo las desapariciones, pues es que la verdad de las cosas es que ahí está la violencia en conjunto. Y esto tiene, digamos, asidero, sí es presumible que está pasando eso, porque hicieron lo mismo en la Ciudad de México, pues. La Ciudad de México decían, es que están bajando los homicidios, pero resulta ser que si te fijabas, incrementó inexplicablemente una categoría que se llama muertes violentas por causas sin determinar. ¿Salió peor la reclasificación de los términos? Pues no peor, estaban mandando para allá homicidios para que bajaran y poder decir que están bajando, eso no es cierto. Entonces, híjole, tú lo ves y dices, espérame tantito, estás queriendo dar la percepción de que baja la violencia, pero resulta ser que si sumas los desaparecidos, eso se fue exponencial. Esa es una explicación. La segunda explicación es, perdón, el crimen organizado. Pareciera que el crimen organizado ha venido evolucionando y se vino a dar cuenta que es mejor desaparecer a alguien que dejarlo, digamos, y que lo investiguen como un caso de homicidio. Entonces parece ser una práctica de la delincuencia. Y esto no lo digo yo, lo dicen testimonios. Por ejemplo, está el testimonio del caso de Chihuahua, de los jesuitas, de los padres y un guía turística que fueron asesinados y que en un intercambio, pues al parecer uno de los criminales dice es que la instrucción es desaparecerlos. Entonces sí traemos un problema muy grave en el país que a mí me parece que no está siendo afrontado de manera correcta. Cierro diciendo lo siguiente, lo principal que creo que le hace falta a este gobierno es solidaridad humana. No la he visto. ¿Dónde está el Palacio Abierto para las Madres Buscadoras? Se tiene que escuchar a estas personas que están sufriendo por la desaparición de un ser querido. El fiscal menciona que aquí no va a haber verdades históricas, que va a haber simplemente una sola verdad. Y bueno, y la verdad es que eso es un tema que lo dijo la misma presidenta, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y yo, más allá de cifras de las que Damián enuncia muy bien y hace una comparativa entre diferentes gobiernos, yo creo que hay que poner cartas en el tema, ¿no? Es un tema que tiene que ver, sí, con la delincuencia organizada, que tiene que ver con pues todo lo que sucede en el país y que hoy lo más importante es que se están tomando acciones en favor, o más bien en contra de acciones como esta, y que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ahora sí que un registro de lo que se va a hacer en temas de seguridad. Y eso es lo que hoy nos tenemos que ocupar, ¿no? Acciones como estas, claro que son inaceptables. Yo envío las condolencias a los familiares de estos desaparecidos, pero es algo recurrente de muchos años, independientemente si antes había más o menos. Y hoy lo importante de esto es que hay que actuar
de las diferentes formas, como lo dijo también Miguel, en temas jurídicos, en temas de acción, en dónde está el exgobernador de Jalisco, y no solamente hoy, sino dónde estuvo en el momento que pasaron estas acciones. ¿Qué pasó con el presidente municipal? ¿Por qué no fue y tomó cartas, o por qué no hizo una declaratoria de lo que pasaba en el momento? Las mismos familiares de los desaparecidos, en ese sentido, pues se sienten desprotegidos, no solamente del gobierno federal, sino también del gobierno estatal. El mismo hoy gobernador Pablo Lemus también pues puso acciones importantes que hay que atacar entre todos. Yo creo que hoy, más que cifras, hay que ver acciones, y eso es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Sobre lo que está mencionan haciendo, de las confrontaciones, ¿qué opinión les merece el video del cártel Jalisco, bueno, del presunto cártel Jalisco, en donde se confronta contra las madres buscadoras? Me parece que es inexplicable que ahora tengamos a un grupo que abiertamente se atribuye pertenecer a la delincuencia organizada y que te refiera que con qué derecho se han introducido a una propiedad que además está asegurada por las autoridades locales. O sea, es verdaderamente algo inexplicable que se pueda tener siquiera esa manifestación, o que pudiera estar teniendo algo de impacto lo que diga un grupo delictivo, como la manifestación que hace en las redes sociales. Yo lo que creo es que ahí debe tomar el Estado mexicano pues una decisión otra vez de toda la fuerza, de todo el apoyo y de todo el acompañamiento. Me parece fundamental alguna declaración que se hizo desde el Palacio Nacional, en el sentido de que este tema de los desaparecidos, este tema de las personas desaparecidas será prioridad nacional. En el momento que se etiqueta como prioridad nacional, quiere decir que presupuestalmente, que en trabajo, que en las cámaras, que en todos los ámbitos debe de estar así como prioridad nacional. Y ya nunca vuelve a suceder, o debiera volver a suceder, lo que nos pasó en la legislatura cuando hicimos la propuesta para el Centro Nacional de Genética, de que llegara un aviso de la Secretaría de Hacienda de no hay suficiencia presupuestal. Eso ya no debe de volver a suceder, porque desde el Palacio Nacional se ha marcado como prioridad nacional y se ha dicho no se va jamás a confrontar con las madres buscadoras. ¿Eso qué quiere decir? También un cambio absolutamente hacia el otro extremo de acompañamiento. Creo que habrá que tener mucho cuidado, porque hoy se ha anunciado que todo el mundo puede entrar al rancho, y lo que habrá que tener cuidado es que no se vaya a viciar lo que pueden ser pruebas preconstituidas para un caso que ahora será de desaparición forzada. Fíjate, a mí me parece impensable que sucedan estos hechos sin la complicidad, o al menos la omisión, de algún nivel o de varios niveles de gobierno. O sea, es impensable este fortalecimiento del crimen organizado sin que haya tenido la ayuda de distintos niveles de gobierno. Y creo que lo primero que tiene que pasar es que se acabe eso, pues. Entonces yo hoy lo que veo es, primero, un lugar de terror, al menos de adiestramiento, que es un centro donde capacitan a la gente para ser sicarios, pues, ¿no? Donde llegan, unos pueden llegar voluntarios, pero otros llegaron engañados, otros secuestrados. Hay testimonios y hay restos humanos, ¿no?, de que mataban gente ahí. Entonces dices tú, ¿cómo pasó esto, pues? Y el municipio, oye, resulta ser que dicen, es que llegó el Estado. No, espérame, también llegó la Guardia Nacional. Y también llegó el Ejército, hombre. Ahorita están queriendo señalar directamente solamente a nivel estatal. Perdón, pero ahí estaba la Guardia Nacional. Y estaba el Estado, y también estaba el municipio. Y parece ser que policías incluso ayudaron, municipales, a llevar a gente. Entonces, yo diría que no se convierta esto en un tema de quién tuvo, tú, yo, hasta dónde llega, sino que se deslinde completamente las responsabilidades. Eso por un lado. Dos, la respuesta de la presidenta. Todas propuestas son bienvenidas. Pero a mí me preocupa varias cosas. Uno, muchos de los temas que señalan son fruto del abandono que tuvo el gobierno anterior. O sea, la ley general en materia de desaparición forzada es de 2017. Digo, ya había antes un registro, pero en 2017 se creó. A los primeros que les tocó implementarla de manera correcta, donde viene la Comisión Nacional de Búsqueda, en fin, y demás, pues fue el gobierno anterior. Y lo abandonaron al grado tal
que prácticamente corrieron a la titular, o más bien renunció, que era muy reconocida, porque querían manipular las cifras, le bajaron el presupuesto. Entonces, todo esto que escucho ahorita de vamos a fortalecer el presupuesto, qué bueno porque ustedes se lo quitaron. Vamos a fortalecer a la comisión, qué bueno porque ustedes la abandonaron y qué bueno que ahorita lo quieran hacer. Ahora, el tema de las cifras, ya hay un registro, por cierto, ya tienen obligación de publicarlo. O sea, veo muchas cosas que yo no sé si no saben que ya existen, pero por eso es la respuesta de los grupos organizados de madres buscadoras diciendo, oigan, pues esto ya está, nomás impleméntalo, qué bueno que lo quieras mejorar, claro. Pero pues caray, digo, ya está en la ley. Y la equiparada del delito, yo primero creo que es una confusión terrible porque es un delito distinto, pero segundo, en última instancia, pues alguien que está desaparecido termina en una de tres supuestos, o era voluntario, o era un secuestro, o está asesinado. Y es un delito. Entonces, no se va a resolver con ese tipo de cambios, se resuelve con voluntad. Yo cierro diciendo lo mismo que insistí ahorita. Sigo sin ver solidaridad. Yo no comparto que haya solidaridad. No han recibido a las madres. ¿Cómo se va a mejorar un problema si no escuchas a quien tiene el problema? Es como si quieres cambiar una ley de agricultura y no escuchas al agricultor. Partes, claro. Aquí el centro es las víctimas, no el gobierno. Y me molesta mucho esta actitud de casi de me tienes que pedir perdón porque me estás atacando. Si tú no eres la víctima, gobierno, la víctima son la gente desaparecida y sus familias. Así, y para cerrar rapidísimo, una conclusión en cuanto a la sensibilidad política, porque ha habido declaraciones por demás desafortunadas que yo creo que también están marcando que este caso es tan grave como para que se le dé por la línea de la justicia y no por el lado de los discursos o de las declaraciones tan desafortunadas que ha habido. No, y la presidenta ha sido clara, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Yo no coincido con temas que Damián menciona, y creo que es un tema de discusión más profundo. Pero el tema, como lo dice, y qué bueno que hoy se están tomando cartas en el asunto, porque las fosas clandestinas no vienen nada más del sexenio anterior, vienen de muchos sexenios anteriores, y hoy es el presente y hoy hay que hacer cosas que no vuelvan a pasar, y hoy es la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo a eso le vería el tema más que otras acciones. A mí me parece que hay que ser muy cuidadosos con las declaraciones, hay que estar en una línea de solidaridad y por supuesto de propuesta y evitar que se tome a la ligera, porque este va a ser un caso de altísimo impacto para el sexenio y por supuesto se debe tomar con toda la seriedad. Me parece que están dando que no se está tomando que así se está tomando, pero esto no debe de frenarse. Debemos de estar revisando que se avance en todo lo que se ha dicho que se va a avanzar. Ahí están todos los reflectores. Yo creo que hay que distinguir entre quien hace uso político de una tragedia, que eso es una cosa, a el señalamiento de la existencia y las propuestas. Es parte de la responsabilidad no solo de la oposición, sino de la sociedad civil, el señalar para visibilizar el tema. Pues no dice la propia presidenta y dice bien que lo que no se señala no existe. Pues claro, lo que queremos es que no vuelva a suceder. A mí no me gustó, debo decir, por ejemplo, que si ya sabían que había pasado esta escena de horror, continuaran con el festejo en el Zócalo. Lo tengo que decir. Para mí, una responsabilidad del Estado debió haber sido: acaba de pasar este suceso, no tengo nada que festejar, pues. Esa es la parte que yo siento. Me lastima ver a las madres que estén tocando la puerta y continuar viendo ahora una presidenta en la lógica de López Obrador de no las puedo recibir porque no vaya a ser que dañen la investidura presidencial. Caray, hombre, solidaridad, hombre. Que salga esta virtud. Existe, ¿no? Yo no la he visto al día de hoy, no las han recibido, fíjate. Dice, voy a dedicar 3 mañaneras a hablar de la campaña de la oposición en nuestra contra. ¿Por qué no dedica las mismas 3 mañaneras en darle el micrófono a las madres buscadoras para que hablen del problema en el que está viviendo? Ahí está. Muchísimas gracias, Damián Cepeda, doctor Miguel Ángel Mancera. Y antes de irnos al corte, recuerde que...